el sector secundario también muy importantes, de en torno al 20 y tantos % de la población activa. Por lo tanto, el equívoco empieza por ahí. ¿Qué desindustrialización más rara?, dirá cualquiera, y con buena parte de razón, ¿no? Claro, es un problema en un pequeño país de mirada, de bajar el zoom, de bajar a las zonas micro y de ir acercándonos hacia la ría de Bilbao y no entender el país vasco, o como se quiera llamar, en una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Porque hubo comarcas, de las que me voy a olvidar a continuación, pero hay que enunciarlo, creo yo, en un tratamiento que quiera ser un poco ambicioso. Hay comarcas que o bien se industrializaron o más bien se reindustrializaron, fortalecieron industrializaciones previas durante el desarrollismo de los años 50 y sobre todo 60. Nada nuevo en ninguna tierra de garbanzos, incluidos los de Sesto San Giovanni o los de Bochum, ¿no?, que nos acaban de contar. Estoy hablando principalmente a la vasca de Vitoria, la capital alavesa, que por otra parte es capital administrativa y política, y también estoy hablando del Bajo Deva como mínimo, Mondragón, con una serie de implicaciones, connotaciones, organizaciones que les ahorro porque vengo a hablar de lo mío, que es de la ría de Bilbao. Claro, en esas zonas se mantiene un vigor industrial inequívoco en sectores de alto valor, sectores industriales, directamente industriales, de alto valor añadido, con unas rentas per cápita envidiables. Llamativas, optimistas, eso que asociábamos a la civilización industrial, por ejemplo, en la ría, pues cuando vino el Corte Inglés o cuando esos tiempos de la Opel en otros lugares, ese tiempo de un optimismo industrial que coincide con el desarrollismo también en casi toda tierra de garbanzos, aunque sean garbanzos dictatoriales españoles. Eso es lo que llamaríamos, lo que yo quiero llamar, en contraste con el artículo al que me refería antes, las caras alegres. La industrialización y la reindustrialización ha generado caras alegres que estarían aquí, no estarían aquí porque estarían trabajando en algún taller o pensando en algo que tendrían que hacer a continuación, que es con vecino nuestro en una mirada a la vasca. En contraste, en la emblemática comarca industrial de la ría del Nervión, sin embargo, hablamos de, entiendo yo, presento que debemos hablar de clamorosa desindustrialización, una transformación, una zona puramente residencial, pero mala y barata en comparación con otras zonas residenciales del entorno vasco o de el mismo tratamiento específico de la comarca de la Ría, con una tercerización de buena calidad, Guggenheims, lo digo en plural, o abrumadoramente de mala calidad en el sentido de pues, la margen izquierda del Nervión de la que yo vengo, en nuestro Sesto es Baracaldo, es Sestao y tal, cada uno tiene su Sesto San Giovanni en casa y a veces está enfrente de otros milanes, ¿no? Bien. Claro, todo esto, esta situación que afecta a zonas específicas de la ría, a otras menos, incluso ha reformulado la misma noción de ría de Bilbao y de sus entornos de habitación. Esto habría que ir a preguntarlo a otras zonas del País Vasco, y aquí acabo la mirada a la vasca para centrarme en la mirada más local. A esto habría que ir a preguntarlo a la comarca de Tolosa y de la papelería, habría que ir a comer la papelera española, etcétera. Habría que ir a preguntarlo a Eibar y la zona de la armería, aunque allí tienen la máquina herramienta. Habría que ir a preguntarlo al duranguesado. Hablo de comarcas, no solo de núcleos. Es decir, esta misma reflexión a la bilbaína, a la duranguesa, a la tolosarra, a la eibartarra, pues requeriría alguna mirada que igual resultaría más vasca y más común de lo que podría parecer, pero yo no estoy en condiciones porque un historiador del siglo XIX tiene sus límites y tal, ¿no? Bien, ceñido a la ría, es verdad que quedan una serie de industrias, en ocasiones con un pasado glorioso, pero creo que no son sintomáticas de nada. Voy a ir avanzando ya en la exposición. Quedan con plantillas, ¿cuánto quedaba en las FALC? 300 trabajadores, pues de eso estaríamos hablando. Plantillas diminutas, reducidas, muy envejecidas, aunque ocurre que la biología está trabajando muy duro. Yo creo que el envejecimiento en algún momento o acaba en los ataúdes o tendrá que ser sustituido, y puede que haya empezado a ser sustituido. ¿Cómo? Que lo resuelvan los sociólogos, no los historiadores. Los economistas lo están resolviendo ya y la gente de recursos humanos también. Creo que no hay ninguno en la sala, ¿no? No, vale. No haría un listado de empresas porque están presentes, pero obviamente venir hoy aquí a hablar de desindustrialización de la ría y no hablar de la naval,
habiendo gente que ha trabajado duramente en los astilleros, pues la naval acaba de ser cerrada. Cada vez que hablo en algún sitio, me acuerdo cuando estuve en Milán también, acaba de cerrar la Babcock Wilcox y tal, ¿no? Que ahora es un páramo donde van los chatarreros a robar y se matan, se caen de quintos pisos y estas cosas sin importancia, que es lo que nos llega de la desindustrialización en nuestros días y tal, ¿no? He puesto una diapo que me es muy útil, parece es pobre, podía ser otro tipo de diapo, pero me permite ubicar muy rápidamente, pues desde el interior, el río, la ría, sigue hacia el mar, que desemboca en el Abra, al fondo, en el puerto en Santurce, viene de zonas interiores y, bueno, me sirve para explicar, veis, como el mar corre hacia allá, pues a la izquierda a la margen izquierda y a la derecha a la margen derecha, que tiene connotaciones sociológico-residenciales descomunales y me quedo corto, en realidad, incluso hoy todavía, pero no nos perdamos en esto tampoco. El mapa, el físico y el mental, ambos dos, han cambiado enormemente desde aquello que Javier me proponía como título, el Gran Bilbao, ese proyecto franquista que terminó de integración territorial, de especialización y demás, también político en buena medida, que no ocurre solo en Vizcaya, sino que es un proceso a la española. Cómo se incluso en la jerga institucional, cómo se traslada a lo que hoy llamamos el Bilbao metropolitano. En inglés suena mejor, pero os lo voy a ahorrar. Como nuestro alcalde o nuestros alcaldes lo pronuncian habitualmente con su gran habilidad para las lenguas no hispanas. En todo caso, pues un Bilbao integrado, literalmente, vendrían los geógrafos a explicarlo, por el metropolitano, la nueva vía de transporte, efectivamente integrado, lo ha cambiado física y mentalmente, e internacionalizado por algo que ya he mencionado, creo que hasta 2 veces, y voy a dejar de hacerlo, el Guggenheim, a escala global, porque volveríamos a hablar, por ahí andaba también el profesor Manfred, y por él lo ha planteado. Bien, aprovechando la diapo, me sirve para plantear que se ha sumado una nueva periferia, que en realidad ya no sale ni en el plano, porque claro, no era Bilbao metropolitano, no era Gran Bilbao, pero sí ha pasado a ser Bilbao metropolitano, con nuevos tratamientos, como por ejemplo, y señalo aquí utilizando el esquema, por la derecha, en la zona, si conocen, del aeropuerto de Bilbao, pues lo que antes era el Valle de Asúa y hoy es el Chorierri, donde está el Parque Tecnológico de Zamudio, etcétera. Tiene connotaciones también geopolíticas, georesidenciales a la bilbaína, descomunales. La zona minera, que aquí aparece al revés como superación de la margen izquierda, por el otro lado, en zonas paralelas y altas, elevadas, la histórica zona minera, y nuevas zonas donde se han asentado nuevas industrias, algunas viejas como la Petronor, si alguien va a Santander la verá desde la autopista con mucha facilidad, y las nuevas industrias junto al puerto exterior, que sí que aparece al final de la diapositiva, en el fondo a la izquierda, donde el mar se abre y tal, ¿no? Y unas zonas hacia detrás, donde ya no están en la diapo, unas zonas donde ya se estableció industria y que se ha mantenido en las zonas de de Galdakao, que fue la vieja Galdácano, Echevarri, ese tipo de municipios que también han sido en buena medida reindustrializados, ¿no? En esas zonas sí ha habido nueva industria, en clave micro. En las zonas clásicas se ha retirado exagerada, prácticamente no queda, salvo aquellos ejemplos emblemáticos que os he ahorrado en la exposición. Queda paisaje. Luego me voy a detener un segundo. Quedan ruinas, cada vez menos. Lo que ocurre es que esto es una carrera contra la piqueta y las excavadoras, porque cada vez hay más ruinas, aunque cada vez tiran más ruinas. Es muy llamativo, pero sigue habiendo ruinas, solo que son nuevas ruinas de elementos que fueron cerrando a posteriori, a pesar de los programas de demolición, de los programas de reurbanización abrumadores. Queda patrimonio material, mejor o peor conservado. Queda muchísimo patrimonio inmaterial, de los que también me voy a detener un segundo, e incluso diré que queda, pero esto es muy difícil de medir, en lo inmaterial sí, queda una cierta estética acompañada de una cierta ética, que es todavía más difícil de medir, de la austeridad, de formas de vida obrera muy reconocibles para mucha gente en muchísimos aspectos de la vida cotidiana, que tampoco les voy a ahorrar porque ni soy antropólogo, ni soy sociólogo, ni soy tantas otras cosas. Pervive una fortísima identidad local vinculada a la industria,
con muchísimas denominaciones, entre ellas, denominaciones y expresiones, entre ellas, pues las movilizaciones masivas del tiempo de la industrialización e incluso del tiempo de la primerísima desindustrialización en los años 90. No sé si hace falta explicar a los jóvenes quién era Isidoro. Para hablarlo en el año 93 en una manifestación en Baracaldo y tal, ¿no? Y lo que puede llevar detrás este tipo de afirmaciones y demás. Isidoro era el nombre en la clandestinidad de Felipe González, que luego fue presidente del Gobierno y fue muchas cosas y tal, ¿no? Ante el cierre luego consumado de Altos Hornos de Vizcaya y de otras industrias, manifestaciones, efectivamente, que siguen formando parte de un patrimonio colectivo que se mantiene en amplias zonas de la ría del Nervión, cuando ya no quedan industrias o apenas quedan industrias. Quedan dos generaciones, además de la memoria, quedan dos generaciones que han vivido en torno a los 40-50 años, la mía y la que me sigue en el tiempo, con una memoria de frustración, de desplazamientos, de derrotas e incluso de empobrecimiento. Y estas son las caras tristes a las que yo apelaba en mi artículo, que quiero contrastar aquí con las caras alegres que en otros sitios, incluso muy cerca, incluso al otro lado de la ría, o cruzando el monte, o ahora ya hay túneles para cruzar, que antes no lo sabía, pues que la reurbanización ha permitido y tal, ¿no? Me estoy enrollando de más, entonces quizá es la única anécdota que me quiero permitir, pero si no han visto, porque creo que es el lugar donde plantearlo, y creo que alguna vez se lo comentaba a Rubén también, hay un documental. ¿Me vas diciendo, por favor, si eso, cuánto le calculas ahora mismo? Vale, vamos a dejar unos 10 minutos. Estupendo, venga, me ciño estupendamente. Incluso me da tiempo a plantear esto que decía. Hay un documental, Nosotras, Mujeres de Euskalduna, es del año 2016, no sé si lo han visto. Es muy llamativo por muchísimos aspectos que un historiador le daría muchísimo juego para mencionar y también lo voy a ahorrar aquí, pero casi todos los que intervienen, los y las que intervienen, casi todas las que intervienen, explican en el sitio mismo de la entrevista, que es un bar al lado de la ría, que hace 15, 20 años que no vuelven a ir por los mismos sitios por los que trabajaron o acudieron a las movilizaciones y demás, ¿no? Esto es algo que es muy difícil de explicar en otros ámbitos, pero que se vive y que se respira, porque significa que hay muchísima gente que no va al Guggenheim, que odia la temporada de ópera sin entender nada de ópera porque se desarrolla en el Palacio Euskalduna, de congresos y de la música, y que remite a muchísimas cuestiones. Insisto, si no han visto el documental, es un documental modesto, pero que merece la pena ser contemplado y que remite a aspectos que yo quiero rescatar aquí y, de alguna manera, con esto zanjo la cuestión, porque, en cualquier caso, todos estos elementos de los que estoy hablando, para luego bajar a lo concreto muy rápido, porque lo importante creo que es esto, nos lleva a una diacronía habitual en los que trabajamos el terreno de la historia y nos movemos en él. Busco miradas cómplices. En definitiva, estamos mirando simultáneamente al menos dos tiempos, estamos mirando simultáneamente al menos dos localizaciones, simultáneamente dos relaciones sociales distintas, algunas de las cuales ya han sido mencionadas en el cambio. Estamos mirando simultáneamente dos, al menos, poblaciones trabajadoras en lo biológico vital y en las imágenes que tienen de sí mismas ambas dos, con componentes generacionales y de otra índole, ¿no? Estamos asistiendo a una población trabajadora con mujeres. La primera no, apenas había, salvo en las oficinas, que ya también ha sido mencionado en otros lugares. Algo muy habitual en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y estamos hablando de una imagen de poblaciones trabajadoras, autorreconocidas o no, con imágenes muy distintas de sí mismas, y unas más combativas y orgullosas y otras menos combativas y vamos a dejarlo en ignorantes de otras trayectorias o hipotéticamente o mixtificadas de tantísimas maneras. Bien, bajando a lo que me llevaría al título de la ponencia, que sería el terreno de los museos. No voy a aburrirles porque, relacionado con todo esto que estoy comentando, incluso con el tono de mi intervención, que es muy premeditado, no quiero que se agote en la dramaturgia, bueno, hay un sistema vasco de museos que ha barajado un museo nacional, que otros llamamos autonómico, pero otros quieren llamar nacional, de la industria en la comarca, aunque sea nacional, pero en la comarca, pero quizá porque es en la comarca no acaba de decidirse a ubicarlo ni en la comarca ni en ninguna parte y sigue en estudio. Parece que se está acelerando, pero lleva acelerándose 20 y tantos años.
porque, como se pueden imaginar por todo lo que vengo diciendo y cómo lo vengo diciendo, implica un cierto reconocimiento, el reconocimiento de una cierta deuda que se convierte en un terreno resbaladizo donde los haya para especialistas políticos en eso que se ha dado en llamar, y no sé si fuera del País Vasco significa o no, pero dentro del País Vasco significa mucho derechos históricos. Pues bien, quizá hay otros derechos históricos que se podrían abordar y están esperando a alguien que les mime un poquito y tal, ¿no? Entre tanto, mientras eso se va solucionando, hay otro tipo de proyectos que más o menos avanzan, fracasan, porque apenas tienen apoyo público de ninguna índole, público estatal, quiero decir, o, bueno, si es autonómico, no sé si es estatal, tanto da. Y perviven, y voy a lo concreto y con esto acabo, para ver la diferencia de la dimensión de los tratamientos, pues perviven al menos 2 museos comarcales temáticos de historia, por jugar con las jergas de los especialistas en museología y museografía, más bien desordenados en su expografía, porque no tienen un tratamiento específicamente profesionalizado, sino que más bien es fruto de una voluntad de incorporar elementos al conocimiento, al bagaje, a lo que se comparte por la vía de los museos. Son el Museo de la Minería y el Museo de la Industria, que por ahí he señalizado. Como voy mal de tiempo y parece que el wifi juega malas pasadas, están por ahí las páginas web respectivamente, pero tampoco aportarían más allá de lo que estoy planteando. En el antiguo matadero de Gallarta, asomado a la corta, que es la que aparece, en vez de poner el museo he puesto la corta, me parece más llamativo, de la mina Concha II, que se comió el viejo pueblo de Gallarta, el nuevo pueblo de Gallarta es de los años 70, está el Museo de la Minería del País Vasco a partir de una asociación que se creó en los años 80 y que formalmente constituyó el museo en el año 2001. Es el gran baluarte del conocimiento del pasado minero, de la minería del hierro en vizcaína, también santanderina, pero esta no es ni autonómica ni nacional, por lo tanto, aunque está a 2 pasos, vamos a dejarlo estar. Y es una grandísima seña de identidad de la comarca, de una trayectoria histórica muy señera, a la cual yo tengo un cariño que no me cabe en la mesa directamente, por lo tanto, ha cumplido un papel que es muy difícil de explicar. Tiene exposiciones interiores y exteriores, que no les voy a aburrir con ellas, de materiales donados, rescatados en sitios donde bajar es complicadísimo, galerías habitualmente y tal, y desde luego restaurados por el cuerpo de voluntarios que realmente dan sentido al propio museo y tal, ¿no? Llamativamente, al menos para este historiador, es una discusión eterna con quienes lo llevan, centrado en las épocas, tiene una explicación clamorosa, pero bueno, centrado en las 2 épocas doradas de la minería. La clásica, la que sí que tiene historiografía, la que va de los años, hasta la que acaba en la Primera Guerra Mundial, de los finales del XIX y tal, y luego la menos conocida, por no decir absolutamente desconocida, que es la del periodo de la autarquía después de la Guerra Civil en los años 40 y 50. No es una gran época que genera muchísimo material, pero que no se explica históricamente. Bueno, pues cosas del país y cosas de los países. No tiene un montón de fondos, sobre todo bibliográficos, casi nunca expuestos, de la última empresa minera, Agruminsa, una filial de Altos Hornos de Vizcaya creada como monopolio español en el año 68 para la minería del hierro y cerrada en 1993. No tiene un tratamiento, no sé por hacer el feo a la gente, Rubén también conoce y les tiene el mismo cariño que yo, a quienes lo llevan, no tiene un tratamiento de la época de decadencia que empieza en el año 93 e incluso antes, aunque está omnipresente por esto que acabo de decir, jubilados por doquier, voluntarios por doquier, ruinas por doquier, materiales que rescatar y que exponer por doquier. Para hablar de memoria y de patrimonio industriales, basta ver el Museo de la Ría, el Museo de la Industria Rialia en Portugalete, al lado mismo del mar, como voy a demostrar a continuación, al lado de la ría, perdón, no del mar, pero el paseo por los alrededores del propio museo yo creo que es todavía más sintomático de lo que podría ser y no es el tratamiento de la desindustrialización y de esa industrialización en la zona de la ría. Esta foto la he hecho yo hace 15 días escasos. Es muy mala, la calidad está también con un teléfono de mala muerte como es el mío. Está tomada, lo que se ve en el lateral izquierdo es el propio museo, que antes han visto desde arriba. Está mirada hacia Labra, hacia la desembocadura de la ría, y ven la ría al lado y el puente colgante.
el puente Vizcaya, rebautizado después, pero el puente colgante de Portugalete, 1890, que sigue en activo, que funciona y que es una maravilla que recomiendo y que desde luego los gestores de turismo del país, el país Hito, no dejarán de encomiar y yo también y tal, ¿no? Girándome y mirando hacia el interior, mirando hacia aguas arriba, en la misma posición exactamente, al fondo sigue la ría, se ve, la ría continúa por la izquierda y los muelles de la Benedicta, Sestao, estábamos en Portugalete, Sestao, se va paseando un paseo precioso con carril bici, Bidegorri le llamamos nosotros, y demás, ¿no? Y delante la antigua acería compacta de Vizcaya, antiguo Altos Hornos de Vizcaya de Sestao, actual ArcelorMittal de Sestao. Se ven las grúas, el astillero de la Naval, hace 15 días, antes de que se publicara su cierre definitivo y el traspaso de su plantilla a otros centros de España. Y en la derecha, a la derecha de la factoría, ese alto horno, que luego pero quiero que en la perspectiva gana mucho, creo, además del pueblo de Sestao, el alto horno de 1959 que se amnistió y tal, ¿no? Era esta, tomada desde mucho más cerca, obviamente, y tal, ese alto horno que se amnistió en el año, en la demolición de la factoría del año 99 y que ha sido declarado bien de interés cultural, pero que está ahí esperando que alguien lo mime, organice algo, lo visite, como si el pueblo de Sestao, que está enfrente, no tuviera suficiente con verlo permanentemente para saber lo que tuvo y dejó de tener y casi nunca, probablemente nunca más volverá a tener, ¿no? El museo, ven que no es lo más importante, el Museo Rialia tiene un patrimonio interesante, pero lo dejo estar ahí. Está construido, quizás más llamativo, sobre donaciones de las fundaciones de Altos Hornos de Vizcaya y de la Babcock Wilcox, es decir, fundaciones y empresas matrices que desaparecieron hace 20 o 5 años y no volverán nunca. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Albaceas, no sé cómo se dice esto, serán albaceas por toda la eternidad hasta que encuentren otro Guggenheim que poner por allí y tal, ¿no? O cosa que se le parezca. Apenas tiene referencias a la desindustrialización, no es novedoso, salvo en un panel en su planta 2. Me he tomado la molestia de ponerlo, pues alguien tiene el capricho de leerlo porque le sonará familiar, sea en Portugalete como si fuera en Bocun o no tantos otros sitios. Un panel muy pequeñito que se lee, lo leen los alumnos de primaria, de secundaria que van por allí y tal, ¿no? Titulado Los pasos del cambio. Es un panel que aborda en un solo panel desde los romanos hasta la crisis, pasando por las ferrerías, la siderurgia moderna, el proteccionismo franquista y postfranquista también, habría que decirles a los del museo, pero bueno, que vaya otro y se lo cuente, y demás, ¿no? Lo sostiene el Ayuntamiento de Portugalete y, bueno, pues habla de estas cosas que evidentemente mencionan, está muy cerca el superpuerto, puerto exterior, y mencionan, por supuesto, cuarta vez ya he mencionado el Guggenheim aquí y tal, ¿no? Habría otras, no sé si lo están leyendo, pero en realidad se lo puedo pasar en otro momento por ir un poquito más deprisa. No quiero hablar de este museo, un tercer museo que no es es local, pero no es industrial, exactamente es de la Ría, es un museo marítimo, como hay tantos en otros sitios, con el pequeño matiz de que está, como la foto demuestra, en las oficinas mismas materiales de los astilleros Euskalduna cerrados en los años 80 y tal, ¿no? Y este es la presentación de su web. Por ahí arriba está la web también para marcarla, podríamos hacerlo, pero lo he escrito por si acaso. Ese es el texto que la web presenta de cómo se presenta a sí mismo y tal, ¿no? Pues es un museo en el cual llamativamente, excepto matices que son, ¿cómo decirlo? Es imposible no mencionar dónde estás físicamente, hablando de qué. Pues apenas se habla de la desindustrialización, pero está el Guggenheim, está la ópera, está, bueno, el futuro, que también todo el mundo sabe es dorado y efectivamente nos lleva a diacronías que se han planteado de muchas maneras. Voy acabando muy rapidísimamente porque está ya planteado y solo quiero plantear, son conclusiones provisionales, son recapitulaciones en la práctica. La pregunta ¿es musealizable la desindustrialización cuando aún, como creo que he planteado, no es una naturaleza muerta, cuando el proceso sigue vivo y sus contemporáneos seguimos vivitos y coleando? Pues, ¿qué vamos a responder? Pues, obviamente, sí, si se quiere. Como cualquier otro proceso,
proceso histórico incluido, pero de otra índole, otro tratamiento también. Mejor aún si es reciente, como es el caso, y si tienes ejemplos que te los estás encontrando por la calle cotidianamente, en cualquier momento. Tal, ¿no? En la Ría, la museografía se centra en el siglo 1880-1980 y pasa de puntillas por un proceso, entrecomillan ellos, los otros, que decía el otro, inevitable, esa es la comilla, y doloroso, eso lo digo yo, para tantísima gente. Nada de paro en la museografía, nada de movilizaciones, casi nada de cierres. Esto es lo que a otros efectos, a otros garbanzos vascos en este caso, llamamos mirar para otro lado. Pues hay muchos que miran para otros muchos lados y es muy costoso mirar para otro lado. Exige un esfuerzo de concentración que no se improvisa fácilmente. Si la nueva museografía, expografía, dice en la teoría mundial, global, que revaloriza los patrimonios inmateriales, en los museos industriales o análogos o en alguna parte, la aportación del público concernido, ¿por qué no?, a ir a los museos, esos a los que no quieren ir a los museos ni a otros espacios, podría contarse con ella. Y efectivamente ni existe esa expografía, ni existe esa preocupación, ni hay esos llamamientos, apenas, con los matices que he ido avanzando, que no son baladís porque son excepcionales y tal, ¿no? Ocurre que esa expografía puede ser muy crítica y puede morder la mano que da de exponer. Por lo tanto, igual eso explica muchísimas cosas de por qué no se atiende. La desindustrialización ni se museifica ni se exprime para el turismo. No vaya a ser que algún turista pueda salir perjudicado. Está en eso que podemos llamar el lado oscuro. Es un lenguaje que sí que se entiende muy bien. El lado oscuro de las políticas públicas y las memorias selectivas, como toda memoria de las que hablamos. Y tal, ¿no? Algunos creemos que hay mala conciencia por parte del nacionalismo gobernante, eternamente gobernante, y su herramienta institucional en la política industrial, que tiene un nombre propio, con responsables propios que también están vivos y podrían estar diciendo Rafa es un idiota y no tiene ni idea de lo que está hablando, y lo dicen, no me lo invento. La Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, SPRI, por sus siglas, es una broma a la vasca, como tantas más, ¿no? Bueno, pues instituciones como esta se caracterizan por su tibieza de toda índole, también museográfica y tal, o por su preferencia por otras poblaciones, otras zonas, otras comarcas, otras memorias, que obviamente también es así, ¿no? Aunque a veces, y estoy acabando ya medio minuto, por favor, aunque a veces salen a la luz memorias banales de pasado industrial que pueden resultar odiosas y que para algunos, pues obviamente lo son, ¿no? Habría muchos tratamientos de mucha índole, pero no solo es que no te museifiquen, es que a veces sí te museifican y tienes que aguantar, obvio, la denominación, se la dejo a su selección y tal, ¿no? Como esta y demás, ¿no? Poco más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora si suben los últimos, podríamos avanzar para poder tener tiempo para el debate. Buenos días, buenas tardes ya. También agradeciendo la invitación a esta interesante jornada, y directamente voy a presentar al siguiente ponente, Rubén Vega, que es profesor de Historia, investigador de la Universidad de Oviedo. Y
que tiene numerosas publicaciones en su campo que son los movimientos obreros y la cultura del trabajo. Y además es el impulsor del proyecto del que ya hemos hablado en algunos momentos esta mañana, que se llama Memorias Culturales del Pasado Industrial o de la Industria. Y como me ha ido explicando, tiene tres vertientes principales. Por un lado, que son los vestigios materiales de la industria. Por otro lado, la memoria oral. Y en tercer lugar, la creación cultural en torno a la industria. Y en este campo se va a centrar su ponencia, ¿no?, que se llama Asturias, el reflejo del pasado industrial en la creación cultural. Así, sin perder más tiempo, voy a dar la voz y la palabra a Rubén Vega. Bueno, buenos días. Aunque en el programa mi ponencia figura en catalán, desgraciadamente yo no hablo catalán ni siquiera en la intimidad. Y aunque el PowerPoint está en inglés, tampoco, que no cunda el pánico, mi inglés se necesita mucha generosidad para ser considerado inglés, ¿no? Voy a hablar en castellano, ni siquiera voy a hablar en asturiano. El PowerPoint, como veis, tiene 3 años, pero está en el origen de este proyecto que, bueno, de alguna manera justifica mi presencia aquí, que me vincula también a la Fundación Cipriano García. Un proyecto que se plantea a partir de una intuición de un experto en literatura minera que tiene una magnífica tesis sobre literatura minera en Asturias, Benigno del Miro Coto, y que hace muchos años en una entrevista a un periódico asturiano le decía: cuando deje de salir carbón por la última bocamina y haya cerrado la última mina, la producción que no se va a acabar va a ser la de la cultura minera. Se va a seguir haciendo mucha literatura, mucho cine y mucho arte y mucha cultura relacionada con la memoria de la minería. Y a mí eso no se me olvidó nunca. Desde entonces me empecé a fijar, empecé a recopilar canciones de mina, empecé a ver qué se hacía y de alguna manera eso está en el origen remoto y este PowerPoint en un origen bastante más inmediato de un proyecto para ver cuando cierran las minas y las fábricas qué queda. ¿Qué queda en términos de memoria oral? ¿Qué queda en términos de vestigios materiales? ¿Y qué queda en términos de creación cultural, que es de lo que voy a hablar ahora? Y voy a intentar ser breve porque la hora se nos va echando encima. Si el PowerPoint se deja. Bueno, queda, obviamente en Asturias, como en todas partes, queda un campo abonado para la fotografía, ¿no?, para la fotografía de los espacios industriales que adquieren una dimensión radicalmente nueva cuando los ves fotografiados, ¿no? Este es un tren de laminación de Arcelor, que esta es una fábrica que sigue abierta. El fotógrafo salió de allí y me mandó un WhatsApp con esta foto. De 300 que había hecho, sabía que aquella era la foto del día. Me mandó el WhatsApp y me dijo la foto. No, era la foto del día. Parece casi una visión mágica. Por supuesto, las ruinas industriales dan lugar a otro género que los anglosajones llaman ruin porn, ¿no? A veces. Es porno de las ruinas cuando es hecho como una especie de entretenimiento de gente que no tiene ninguna relación con estos espacios, que aprecia la estética de los espacios y que lo convierte en libros de tapa dura y caros para ocio de gente que no se siente vinculado realmente a esto, sino que es como una especie de turismo de la experiencia o de la aventura, entrar en estos espacios donde está prohibido entrar y fotografiarlos desde dentro. Hay desde luego otra memoria que cultivar, que es la de la gente que habitó esos espacios, que vivió, que se jugó a veces la vida o que enfermó ahí o que mantuvo a los suyos con ese trabajo. Y nosotros estamos más interesados en esta otra forma de memoria. Yo vengo de Asturias y Asturias es de alguna manera una aldea gala a efectos de la desindustrialización y de la pervivencia del movimiento obrero, ¿no? Quedan todavía vestigios de lo que el movimiento obrero fue en el siglo XX. Las dos imágenes que veis son, como veis, recientes, del 12 y del 13. Abajo, las mujeres del carbón, probablemente el fenómeno más interesante de la última gran huelga minera, la última a todos los efectos, pero no van a quedar mineros para hacer huelgas y, por lo tanto, no va a poder haber otra gran huelga minera como la de 2012. Las mujeres del carbón se constituyeron de forma autónoma, algunas de ellas siguen activas, te las sigues encontrando en las manifestaciones, no solo por el futuro de las cuencas mineras, sino por la enseñanza pública, por la sanidad y por montones de otras causas solidarias. Y
bueno, la pancarta lo resume todo, ¿no? Esta idea de economía moral, de que hay que darle futuro a la gente, ¿no? Están imbuidas de la tradición del movimiento obrero y al mismo tiempo tienen un discurso autónomo que hace que los sindicatos se han sido recelosos respecto a ellas porque tenían voz propia. Y una voz que tiene una perspectiva de género que a veces las ponía en discordancia con la voz de los hombres. Y lo otro es una especie de hecho milagroso. La fábrica de amortiguadores Monroe en Gijón decidió cerrar la planta en septiembre de 2013 y los trabajadores reaccionaron de una forma absolutamente insólita. Dijeron que no negociaban el cierre, tan siquiera. Ocuparon la fábrica, la fábrica permaneció cerrada 9 meses, ellos mantuvieron la fábrica ocupada 9 meses y al final consiguieron forzar la reapertura. La fábrica sigue abierta en este momento, ¿no? Es decir, a la vuelta de esos 9 meses, ¿se les apareció la Virgen? Pues igual sí, porque vino la crisis de Crimea, la fábrica se deslocalizaba para abrir una planta nueva en Rusia que iba a atender no solo el mercado ruso, sino incluso el chino. Y de repente la crisis de Crimea hizo que un comisario europeo, que ahora es el presidente del Parlamento Europeo y que es un italiano de Forza Italia, Antonio Tajani, se pusiera de su parte. Pero como a Picasso, la inspiración los encontró trabajando. Es decir, se les apareció la crisis de Crimea que jugó a su favor para que las autoridades europeas intervinieran a favor de los trabajadores y en contra del cierre de esta planta de una multinacional norteamericana, porque ellos estaban peleando, porque dijeron no negociamos nada que no salve el futuro de todos nosotros. Eso incluyó incluso a las 2 trabajadoras de una subcontrata que mantenían el comedor de la empresa, la cantina de la empresa, que ni siquiera pertenecían a la plantilla, siguen teniendo trabajo, porque las vincularon a ese conflicto. Es un caso muy excepcional, ¿no? Es decir, los tiempos que corren son tiempos de desbandada y de crisis. ¿Qué va quedando? Es decir, ¿qué referentes colectivos? Algunos, digamos, están presentes de una forma bastante instintiva y bastante inconsciente y otros no tanto. Voy a presentar algunos de vida cotidiana y luego vamos a ir a la creación cultural. Este es un grupo de hardcore de la cuenca del Nalón. Veis dónde se fotografían, en una ruina industrial. Y pues este es, creo que ya su penúltimo disco, y la iconografía es la iconografía de la lucha obrera de las barricadas, el gomeru, como nosotros lo llamamos en Asturias, que es una especie de lanzador de proyectiles, y por detrás el fondo de una manifestación, y el título del disco, que es sobradamente expresivo, solo nos queda luchar. El último videoclip de ellos está hecho en una fábrica en activo, y es una denuncia de la explotación y del trabajo industrial. Su explicación es: nosotros crecimos en medio de las fábricas, de las minas y de las huelgas, y por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar? Hablamos de lo que es nuestro origen, de lo que son nuestras raíces. Estas son contactos de vida cotidiana, ¿no? Es decir, la que veis en la parte superior izquierda es una cafetería de una cadena de gasolineras. Planta 14 es el título de una canción de Víctor Manuel que relata, como probablemente ninguna canción en el mundo, un accidente de mina y la situación de drama y de tensión que se crea. Os invito a escucharla y a analizar cuántos personajes aparecen en esa canción, cuánto retrato psicológico hay de esos personajes y qué guión hay ahí para hacer. No lo consigo, lo voy intentando, pero no consigo que nadie haga un audiovisual. El guión ya está escrito, está en la letra de la canción, ¿no? Y cómo se refleja ahí la solidaridad, el drama, la relación con la muerte, el odio de clases, el desprecio por los lacayos del otro lado, el chofer del patrón. Lo de abajo es un restaurante en mi barrio, que el comedor es una galería minera. Son lámparas de mina, son fulminantes de barrenos y una especie de museo minero. Y más interesante todavía, lo otro es una marquesina de autobús enfrente de la Universidad Laboral. Yo doy clase ahí, también en Oviedo, pero ahí. Y esta fotografía la tomé al salir de clase un día durante la huelga minera de 2012, en plena huelga minera. Y esto es relevante. Porque Tierras Tour es una cadena de restaurantes y es una marca de productos de alimentación que venden asturianía, venden identidad asturiana, ¿no? Son productos típicos, o sea, todos los ingredientes de la fabada y los quesos de Cabrales y todo lo que podáis imaginar vinculado con Asturias, pues eso lo venden ellos. Y su marca de identidad es, digamos, la asturianía, ¿no? Ese es su banderín de enganche para vender. Y en medio de la huelga lanzan esta campaña
en la que no les parece un problema identificar sus productos con un minero en medio de un conflicto y de toda la controversia política y toda la polémica que está generando la huelga y de todas las descalificaciones que les están llegando a los mineros por violentos, por subsidiados o por irracionales o por instrumentalizados políticamente. Y si analizáis cuál es el discurso, todo el lema apela a la lucha, a la fuerza y al orgullo, ¿no? Es decir, y esas ideas son susceptibles de ser empleadas por una empresa para vender productos asturianos en Asturias, ¿no?, en medio de la huelga minera, lo cual implica una identificación. Ya no quedan casi mineros, es decir, quedan poco más de 1000 y van a desaparecer todos a finales de este año. Pero sigue habiendo una asociación entre Asturias y la mina que la encuentras fuera cuando sales, pero que la encuentras en casa también, porque ahí pesa esa memoria de, en último extremo, lo que fue el proletariado consciente. Esto nos explicaría, por ejemplo, la entrada de la marcha minera en Madrid en la huelga de 2012, ¿no? En una situación muy terminal de los mineros y de sus sindicatos, el más tonto en un sindicato minero sabe organizar una movilización. Y entraron en Madrid con una escenografía fabulosa. No sé por qué los premios Max de ese año no les dieron un premio, pero decidieron entrar a la medianoche vestidos de mineros, con las luces de sus cascos encendidas, cantando Santa Bárbara Bendita por la calle Princesa delante y por la Gran Vía. Y hubo 200.000 madrileños a los que les daba exactamente igual si cerraban las minas o seguían abiertas, ovacionándolos y emocionados, en una manifestación que no había sido convocada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ahí está funcionando el resorte del proletariado consciente, del proletariado militante, de la revolución del 34, de los mineros como prácticamente plasmación de lo que el movimiento obrero fue cuando el movimiento obrero representaba la esperanza de cambiar el mundo de base y de construir un mundo nuevo. Bueno, esto sigue funcionando incluso en ámbitos tan insólitos como el fútbol, ¿no? A David Villa lo conocéis, ¿no? Campeón de Europa y campeón del mundo con su club y con su selección. Aquí está, en esa misma huelga de 2012, solidarizándose con mineros encerrados en un pozo durante la huelga. Él es hijo y nieto de mineros y aprovechó sus vacaciones. Ya es un multimillonario, es decir, pero tiene raíces, y las raíces en la cultura obrera de la cuenca son profundas. Los otros, los de la foto pequeña, son los jugadores del Sporting en un torneo triangular con la Ponferradina y la Cultural Leonesa que llamaron Gol por la Minería. Y los de abajo son los ultras del Real Oviedo, los ultras de cualquier equipo de fútbol. Tanto me da del Oviedo, yo soy del Sporting, pero tanto me da, tienen un coeficiente intelectual que raya en la indigencia, ¿no? Bueno, pues así todo, hay códigos que funcionan. Voy a poner un ejemplo sportinguista también. El actual portero del Leganés era el portero del Sporting en el último ascenso del Sporting a Primera División. Corren para el fútbol asturiano tiempos muy duros. Somos proletarios del fútbol, ¿no? Tuvimos tiempos mejores. Este portero, el Pichu Cuellar, portero del Sporting, de repente uno está ojeando en un bar las páginas de deportes y se encuentra un titular de una entrevista en las páginas de deportes con el Pichu Cuellar. Faltaban como 6 o 7 jornadas para acabar. No estaba cantado que el Sporting fuese a ascender a primera, ni mucho menos. No estaba fácil la cosa. Y le preguntan por eso y contesta: esto va a ser de pico y pala y nosotros somos de Cuenca Minera. O sea que sí, que lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, vamos por partes. Primero, Gijón no es de Cuenca Minera. Segundo, tú eres extremeño y sabes dónde está la Cuenca Minera porque juegas al fútbol y viniste a jugar aquí. Si no, no sabrías ni situarla en el mapa. Pero llevas suficiente tiempo aquí como para saber que si la cosa es dura, si es de pico y pala, la Cuenca Minera es la referencia. Que la minería es... Pues los ultras del Oviedo igual. Este es el partido más importante en la historia reciente del Oviedo. Promoción de ascenso a Segunda División. Habían deambulado tristemente por Segunda B y por Tercera y de repente hay una oportunidad de subir. Habían tenido otra y habían sido eliminados por el Caravaca de la Cruz. Tela. El Caravaca de la Cruz los eliminó. Bueno, esta vez tiene una eliminatoria contra el Cádiz y los ultras despliegan un tifo, una pancarta gigantesca, con 8 jugadores del Oviedo vestidos de mineros. Veis un castillete de mina ahí al fondo. Estuvieron 15 días trabajando en esto, ¿no? Y una pancarta abajo que dice: tras los días de lucha y sacrificio, y cuando le dan la vuelta, añade: llegó la hora de salir del pozo. Bueno, la relación de Oviedo con los mineros es que los mineros la tomaron en la Revolución del 34 y la cercaron en la Guerra Civil en el 36. Pero cuando los ultras del Oviedo tienen que apelar al trabajo duro y a la lucha y al esfuerzo y al heroísmo y a la épica, ahí están los mineros. Esto es el antiguo astillero de Naval Gijón, reapropiado durante 10 días. La Semana Negra nuestra dura 10 días. Somos de hacer las cosas a lo grande. En un evento festivo y cultural, y bueno, pues ahí veis iconografía obrera en las instalaciones del astillero cerrado.
o una celebración del Día del Libro en el Entrego, en la cuenca minera del Nalón, también apelando a las letras a la sombra del castillete minero. Y esto es los grafiteros apoyando luchas obreras. La de Naval Resiste es seguramente la última gran huelga de solidaridad que hubo en Asturias. En el año 2000, los trabajadores fijos del astillero, oponiéndose al despido de los eventuales, mantuvieron 40 días de huelga sin pedir nada para ellos, solidarizándose con sus compañeros eventuales y tratando de impedir el despido. Perdieron esa huelga. Durante el tiempo que duró la huelga, un colectivo que se llamaba, no existe ya, el Foro Arte Ciudad, hizo esta pintada, que fue borrada inmediatamente que acabó la huelga, cuando la empresa recuperó el control de las instalaciones. Y lo mismo pasó en la de abajo, es la huelga que os planteaba al principio, esta multinacional que volvió a reabrir después de haber estado cerrada 9 meses y que colocaron, veis, hay un amortiguador y una bota, la bandera norteamericana a un lado y la bota presionando, los obreros con la bandera asturiana empujando en dirección contraria. Esta misma imagen la convirtieron en carroza del carnaval y desfilaron con ella en el carnaval y en una manifestación. O el arte callejero, es decir, las movilizaciones de los astilleros, que duraron 3 décadas prácticamente, porque son anteriores a la reconversión, duran toda la reconversión y toda la post-reconversión hasta el cierre definitivo de los astilleros, representadas en las calles de Gijón, o el patrimonio minero y la reivindicación en las calles de las cuencas. Avilés es la ciudad siderúrgica por antonomasia. La siderurgia transformó una ciudad de 20.000 habitantes, la convirtió en una ciudad de 80.000, donde la mayoría de los avilesinos no habían nacido en Avilés, ¿no? La inmensa mayoría de la población era recién llegada. Eso creó una sociedad esquizofrénica. Había avilesinos de toda la vida, o sea, avilesinos pata negra, y coreanos, porque esto empezó coincidiendo con la guerra de Corea. Y, bueno, pues lo mismo da que los llames coreanos, maquetos, charnegos o lo que queráis, pero cuando pones un nombre a los recién llegados es para mal, ¿no? Bueno, ahora, evidentemente, eso está reabsorbido. Esta es una serie de esculturas en las que la referencia industrial es muy evidente. Está el puerto y detrás asoman chimeneas de la siderurgia, que sigue abierta, aunque parte de estas instalaciones de la siderurgia fueron ya transformadas en otra cosa. Por ejemplo, esto es una pintura, pero es una pintura que es prácticamente una fotografía de un edificio de Oscar Niemeyer hecho sobre instalaciones de lo que era el puerto siderúrgico, que ahora está desplazado hacia otro lado, y por detrás se ven otra vez las chimeneas de la factoría siderúrgica avilesina. Es decir, que incluso cuando nos vamos a la abstracción, como sería el caso anterior, el de la escultura no figurativa, el pasado industrial está, y está de forma muy evidente. Esta es una exposición, es una foto simplemente de la sala de exposiciones sacada del catálogo en el Museo de Bellas Artes de Oviedo. Avelino Sala, que por cierto es gijonés pero vive aquí en Barcelona y que es un artista bastante cotizado, organizó una exposición entera. Son dibujos en realidad. Cada dibujo tiene un motivo temático referido y el título lo dice. El título de cada dibujo es el nombre de la fábrica y el año de su cierre. Y todo el repertorio, el catálogo entero, desde un abrelatas con el eslogan de Coca-Cola, porque la planta de Coca-Cola en Asturias cerró, hasta un ancla de los astilleros, pasando por una bolsa de una cadena de supermercados o un obús de la fábrica de armas de Oviedo. Todo el catálogo recoge esa oscuridad al mediodía de la que habla la exposición. Este es el espacio de la vieja fábrica siderúrgica de Gijón, de Fábrica de Moreda, una fábrica del 19, que fue la principal industria de la ciudad hasta bien entrado el siglo XX, cuando se construyó la siderurgia nueva. No quedó, no se puede decir piedra sobre piedra, pero no quedó nada excepto el nombre del barrio. Ahí vive mucha gente que seguro que no sabe ni por qué se llama así el barrio, y lo único que queda es este vestigio de la Torre de la Memoria de Francisco Fresno, hecha en materiales que rememoran la memoria de lo que ese espacio fue. Estamos en la idea de recomponer la memoria y la desmemoria, es decir, de entrevistar a los vecinos para ver hasta qué punto no conocen nada, no vivían ahí, obviamente, porque ahí había una fábrica, no conocen nada del sitio donde están, y también a los extrabajadores y a sus mujeres. Esta es una instalación en un espacio de vivienda obrera, la Ciudadela de Capua, es decir, un espacio de infravivienda obrera que está musealizado ahora y donde una serie de artistas intentaron hacer una recreación de lo desaparecido, el no sitio, es decir, una recreación de cosas que ya no existen.
mediante una intervención artística. Estoy yendo muy deprisa porque hay poco tiempo. Incluso cuando nos vamos a un campo, digamos, mucho más vanguardista y mucho más de abstracción. Esta es una instalación multimedia en Laboral, Ciudad de la Cultura, uno de los principales centros expositivos de la región, apelando al paisaje y apelando de alguna manera a la esencia del territorio, y esa esencia del territorio incluye piedras de carbón que, bueno, están conectadas y que permitían hacer música, es decir, cuando pulsabas las piedras se emitían sonidos y varias personas conjuntamente podrían interactuar con la exposición. Bien, pues el carbón forma parte de ese elemento identitario que acaba identificando el paisaje asturiano. Lo veis en una pantalla al fondo, había un paisaje, lo que vendemos en nuestros eslóganes turísticos, el paraíso natural, ¿no? La montaña, la naturaleza, la vegetación, pero debajo está el carbón. Y el carbón nos explica en lo que fuimos en la edad contemporánea. Para estos son distintas obras teatrales remitiendo a esto, y si consigo manejarme, vamos a ver un videoclip, si lo consigo, que es más dudoso. Bueno, pues igual sí. La localidad langreana de La Nueva regresa durante un fin de semana a principios del siglo XX. Un viaje en el tiempo en el que los artesanos, el vestuario y las escenas costumbristas nos trasladan a una época en la que la minería se convertía en la principal actividad de este pueblo. La Asociación Cultural y de Vecinos de San Luis se encarga de organizar este mercado tradicional de la Revolución Industrial. Los actores interpretan un rescate minero con su traslado a la enfermería, sus momentos de tensión y la persecución del patrón. Así rinden en La Nueva su homenaje anual a los mineros. Santa Bárbara bendita. ¿No aguantar esto? ¿Hasta cuándo? Pues la gente tiene que morir por tu culpa, hijo de puta. ¿Hasta cuándo? ¡Por los dineros, cabrón! A ver si tenemos la boca cerrada, que hay bastante. ¡Por los dineros, seguridad, y ando muriendo! ¡Cuántos tienen que morir, cabrón! Tranquilo, que estas cosas pasen, a ver si no te hacer trabajar más. Estamos tranquilos, a cerrar el pico. Aquí hay muchos dinero bebiendo. ¿Bebiendo que te mato, hijo de puta? ¡Que te mato! ¡Ey, esto! Aquí no se me pasa la rey ni Dios, ¡Qué patrón para el coche! ¡Sin vergüenza! ¡Está callando mucho de ¡ladrón! ¡Asesino! ¡Eso, al coche! ¡Corre, escondete, cobarde! ¡Hostia, aquí, no sé! ¡De bandido la cara! ¡En la lucha, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¿Dónde estáis? ¡Vamos! ¡No quiero ningún altercado, ¡No quiero problemas! ¡Asesino! ¡Menos de puta! ¡Ay, alto! ¡Que me calle, coño! Bueno, creo que nos hacemos una idea. A ver si ahora recupero el PowerPoint y nos hacemos una idea. Yo no lo puedo afirmar, pero casi diría que el que solo haya un guardia civil es porque había pocos voluntarios para representar el papel de guardia civil, ¿no? Es una representación, digamos, espontánea del propio pueblo. Esto, Alfonso Zapico, que es de la cuenca del Nalón, hijo y seguramente nieto de mineros, ahora vive en Angulem, que es la capital europea del cómic, fue Premio Nacional de Cómic hace unos años y lleva 2 volúmenes y prepara otros 2 en formato cómic sobre la Revolución Asturiana de octubre del 34. En el 34, al calor de los acontecimientos, Albert Camus, que estaba entonces viviendo en Orán, y el grupo teatral con el que estaba, hicieron una pieza teatral que no se había llegado a estrenar nunca en los teatros y que fue estrenada hace unos años en Asturias, promovida por el Ateneo Libertario, por los anarquistas asturianos. Es decir, que estamos recuperando incluso materiales de época. Y la huelga de 2012 dio lugar también a una pieza documental magnífica
Marcos Merino trabajó durante, es de Gijón, de la Calzada, no es de la Cuenca Minera, pero sí de zona industrial, de un barrio industrial en Gijón. Trabajó durante 20 años él y su mujer en los informativos de Telecinco y hubo un momento en el que se hartó, en el que decidió que esa forma de informar, la línea editorial de la cadena no le convencía y pidió la cuenta y se fue. Y se fue a Asturias a hacer algo sobre los mineros y se encontró la huelga. Así que el documental que quería hacer y el documental que hizo son bastante diferentes. Es una mirada, vamos a ver si funciona el link incluso. No, no funciona el link. Es una mirada a veces antropológica a los mineros y al mismo tiempo una crónica magnífica de la propia huelga. Entendemos, como venimos denunciando, que lo que pretenden es reducir el último movimiento obrero. Vale, ya te he cortado afuera. Hoy era un día señalado en el calendario. Seguramente nos hubiese gustado estar hablando en este momento del contenido de la reunión que mantuvimos el lunes, pero lógicamente, como todos sabéis ya a estas alturas, que la reunión fue un absoluto fracaso. Dinero, que no se trata de dinero. Mira, los trabajadores, la clase trabajadora, la única forma que tiene de protestar y esta, lamentablemente. Pones en huelga los transportistas. Ni llega comida a los supermercados, ni llega gasolina a las gasolineras, ni llega. Pones en huelga la sanidad y no hay médicos ni nada y fan daño. Pero claro, ponemos nosotros en huelga y si no fais esto, ¿a quién fais daño? A nadie. A ti mismo. ¿Por qué no? No van a arreglar nada, van a poner un parche. Pero que no se puede, sin que esté firmado nada, no se puede. Para que saquen a esa gente que está ahí parados. Esto ya ves que y nosotros no llegamos a Madrid. Yo creo que no vamos a entrar a trabajar, porque yo con los compañeros que hablé, tantos tan convencidos como yo, de que la lucha no puede parar ahora, porque entonces fueron 2 meses perdidos. Si paramos la lucha ahora, fueron 2 meses perdidos. Estas son las caras de la derrota. Es el momento en el que vuelven al trabajo. Porque siento verdadera vergüenza de nuestros representantes sindicales a nivel estatal. ¿Dónde cojones está Cándido? 64 días de huelga. ¿Dónde cojones está? Los zapatos rotos de subir a la collada por ver baixar a mi amor de la montaña.
ver si retomamos. Bueno, estas serían dos referencias literarias, entre bastantes cosas escritas, a veces sobre la memoria de tiempos más gloriosos y otras veces, estas son crónicas del declive social y del declive moral, cada una de las dos. Están escritas las dos en asturiano y eso es un fenómeno que tenemos que darle unas cuantas vueltas, pero está sucediendo que esta literatura que mira hacia el pasado industrial se está expresando en asturiano en una proporción mucho más grande que el conjunto de la producción literaria en Asturias. La nuestra es una lengua que ni siquiera tiene reconocimiento oficial, no es una lengua oficial, es una lengua, digamos, que el Estatuto de Autonomía declara que se protegerá, pero que no tiene régimen de cooficialidad. Que tampoco tiene el uso social generalizado que tienen en otras comunidades autónomas. Pero, curiosamente, se está produciendo un fenómeno. Es decir, un exalumno mío en su momento hizo un trabajo para una asignatura que luego acabó publicando, un magnífico trabajo que se planteaba la cuestión lingua asturiana y movimiento obrero. ¿Por qué el movimiento obrero asturiano no se expresó nunca en lengua asturiana? Se expresó siempre en castellano. Los discursos, la prensa, la literatura de las organizaciones obreras fue siempre en castellano. Bueno, pues ahora está ocurriendo un fenómeno extraño, igual no tan extraño, se puede explicar, pero es llamativo, que es que los hijos de aquellos obreros, cuando cogen la cámara para hacer cine o cuando toman el teclado para escribir, se expresan en asturiano una proporción muy grande para hacer memoria de sus padres y del mundo de sus padres y de sus abuelos. Probablemente porque ahí hay dos identidades que se sienten amenazadas, ¿no? Es decir, la identidad de clase, que ven cómo se disuelve, y por lo tanto la memoria del trabajo industrial, y la identidad, en Asturias no se podría decir nacional, pero regional, que tiene que ver con la sensación de que se pierden también señas de identidad cultural. Bueno, una cosa más, no funcionará otra vez el link como en el otro caso, me imagino, efectivamente. Bueno. Tenemos que salir. Esta es una distopía futurista que fue premio Goya hace unos años. Y que retrata la ciudad de Mieres como una ciudad fantasma donde ya no vive nadie. Time goes by strangely, sluggishly in Nañure. All things in Nañure reflect its increasing decadence. In every corner you will see absence. Deliberadamente está en inglés, con un lenguaje totalmente impersonal y con un paisaje urbano e industrial que está muerto. Nañure significaría en asturiano ninguna parte, ningún sitio, no lugar. Y como vamos muy mal de tiempo, me voy a acercar al final porque el final ahí laten los sonidos de los mineros que algún día habitaron esos lugares o trabajaron en ese subsuelo. So to commemorate this past, a memorial was set in the center of Nañure, dedicated to all the deceased miners that were buried alive and found early death. El monumento a los mineros muertos y detrás el campus universitario que fue construido como una de las inversiones compensatorias de la reconversión y que el guión es que incluso la estructura recuerda a un castillete de mina y no desentona, dice el guión, con los demás elementos funerarios de la ciudad. Porque la verdad es que el campus es como un buque fantasma. Yo di clase ahí en algún momento y es un campus magníficamente editado, pero muerto, donde apenas hay estudiantes y donde apenas hay vida. Bueno, vamos terminando, pero sí quiero que veáis por lo menos un videoclip que es, bueno,
Esto forma parte de las creaciones de ficción, fue película y después obra de teatro de un autor que es de la Cuenca Minera. Carne de Gallina es una parodia, una comedia de esta situación en la que nos vimos los asturianos viviendo de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? El movimiento obrero conquistó magníficos planes sociales, magníficas prejubilaciones para los mineros, para los siderúrgicos, para los trabajadores del naval, a veces a un duro precio, pero muy buenos planes sociales, nada que ver con el thatcherismo y con la devastación social que generó el thatcherismo, pero eso permitió, sí, enviar a los hijos a la universidad incluso y convertirlos en emigrantes, pero con un paro juvenil enorme. Entonces, la trama de la historia es que el abuelo se muere y lo congelan para seguir cobrando la pensión porque no tienen de qué vivir, es decir, sin el abuelo no tienen medio de vida, ¿no? Y toda la comedia está construida sobre esa necesidad de que el abuelo no se haya muerto. Bueno, estas son referencias musicales, es evidente dónde está la clave y no tenemos tiempo para escuchar música, pero sí quiero que veamos, y con esto termino, un videoclip de lo que a mí me parece de las mejores cosas hechas en lo que llevamos de siglo en Asturias. Si lo consigo, un rapero de la Cuenca Minera, bueno, un rapero y más gente, un cineasta también de la Cuenca, reflejando la rabia y la desesperación y la pérdida, ¿no? Tan oscura como la mina, tan clara como el agua, una lucha sin tregua, un futuro que se quiebra, hemisferio norte, latitud 43.55, longitud -6.0, 3333, ahí estamos, eso mira lo que venía. Lunes 10 de la mañana, son de una vieja canción sin trama, son miradas secas, hígados de alcohol, nadie en la cama, juventud ahogada, la prejubilación ahorcada, son de bares con claves que vivían ideales con nada, en instantes barren, generaciones arden, víctimas de ambiciones que antes te hacían creer que todo iría bien, hoy nada va bien, el dinero de tu paga alimenta, a la vez mata el futuro de tu hijo, empresas mineras cambiando miel por hielo en los labios de sus súbditos, políticos especulan, tratan tierra, manipulan, controlan, jubilados se nublan, esperan, cegados por el licor como el Cherokee en la reserva, esperando al séptimo de caballería, esperaré a que la vida venga y me parta la boca como hace cada día. ¿Cómo podrías creerte que Asturias es la farsa que canta Melendi? Los marrones de Villabona se unen al resto de cárceles del continente. Historia de un paleto X, son pensarismo mongoles, son siris y arma X, desde un pueblo y con honores. Esta cuenca que se muere, o soy el que se muere en ella. Esta cuenca que me mata, o yo quien lo haga con más fuerza. Esta cuenca que me hizo, es la cuenca porque existo. Podría ser mejor, pero me tocó ser distinto. El ritmo pico como carbón, cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias patria querida, Asturias patria sin sol. Cuenca del Nalón, podría ser mejor, pero es lo suyo. Hoy todo canto más faltar te muere. Yo pienso que amo Asturias, pero dio todo lo que representa. Fernando Alonso, Cazar Alonso, el Principito y su puta princesa. La doble moralidad, ese juego que os enroca, que me mirís mal si fumo un porro y luego tengáis colegas que vendan coca. ¿Por qué no lo sé, señora cámara? Pero tampoco me importa. Evadirme de jueves a lunes es tan fácil que incluso me asusta. Controlando a la juventud dispersa con el tráfico de drogas es tan fácil como matar y anular con las telenovelas a la señora. Un coche rápido, una zorra de infarto, el trato es vender tu mercancía. Es un puto gueto, pero nos mata las mismas tonterías. Asturias, patria querida, Asturias de mis cojones. ¿Cuántos de tus hijos cayeron por el SIDA y no salen en tus canciones? ¿Cuántos autores pusieron el culo por actuar en las verbenas? ¿A cuántos de esos hijos de puta conocen o vivieron tus penas, mierda? Me cago en Dios. ¿Hasta dónde queréis que llegue la farsa si nos desmoronamos a marcha acelerada y somos el culo de España? Esta cuenca que se muere, o soy yo que se muere en ella. Esta cuenca que me mata, o yo quien lo haga con más fuerza. Esta cuenca que me hizo, es la cuenca porque existo. Podría ser mejor, pero me tocó ser distinto. El ritmo pico como carbón, cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias patria querida, Asturias patria sin sol. Cuenca del Nalón, podría ser mejor, pero es lo suyo. Hoy todo canto más faltar te muere. Orgullo de puta con aires de divas, niñas de la ketamina, chicas deformes, seguir la rueda, buscar un hombre y amargarle la vida. Es simple, dos opciones, dejarte la fácil salida o no sentirse como clones. De las vecinas la comida, tragando saliva, cargas contra antidisturbios como fluvios de magma del Vesubio arrasando tus puños y tu libro de leyes es mi cuenca. Yo soy el arma, solo reflejo por donde pasas el Chiri, solo refleja tu arma. Saltando fuera de un tren de barro y brea, siglos de peleas por ganar una mierda, nadie nos comprende. Y quien se compromete a no decir la verdad con la boca
boca pequeña, créeme, siento que vivo en Chechenia. Busco los francotiradores en los tejados. Distrito Pache como camuflaje entre lechos disimulados. Viviendo el sueño español de un pueblo enorme que se quiere, que hiede, que odio, pero a la vez te amo, hay que joderle. Esta cuenca que se muere, o soy yo el que se muere en ella. Esta cuenca que me mata, o yo quien la haga con más fuerza. Esta cuenca que me hizo, es la cuenca porque existo. Podría ser mejor, pero me tocó ser distinto. El ritmo pico como carbón, cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias, patria querida, Asturias, patria sin sol. Cuenca del Nalón, podría ser mejor, pero eso es suyo. Por todo canto más para echarte muerte. Orgullo, esta cuenca que se muere, o soy yo el que se muere en ella. Esta cuenca que me mata, o yo quien la haga con más fuerza. Esta cuenca que me hizo, es la cuenca porque existo. Podría ser mejor, pero me tocó ser distinto. El ritmo pico como carbón, cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias, patria querida, Asturias, patria sin sol. Cuenca del Nalón, podría ser mejor, pero es lo suyo. Por todo canto más para echarte muerte. Vale, tus murmullos. Como veis, es la cuenca que se muere y soy yo el que me muero en ella. Muy bien. Digo, cambio de planes relativos, si les parece bien, ¿no? Porque dado la hora, el público y las magníficas intervenciones que han hecho todos los invitados, ahora lo que tendría sentido, más que un debate tal como estaba planteado inicialmente, ¿no? Donde interveníamos todos las que habíamos hecho una ponencia, conferencia, como quieran llamarle, no tiene mucho sentido. Ahora, si hay alguien entre los asistentes que quiere plantear, suscitar, intervenir, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Y dedicamos pues esos 5 o 10 minutos para no salirnos mucho del horario programado de la jornada, ¿eh? O sea que ahora la gente que quiera intervenir, pues que lo haga. Bueno, gracias a todos los ponentes porque ha sido realmente muy interesante. Una pregunta. Normalmente, o sea, las ponencias en su mayoría han sido desde el punto de vista de los estudiosos. Mi pregunta es, desde el punto de vista de los obreros, ¿hay alguna iniciativa en los distintos países que habéis hablado de luchar, potenciar la memoria histórica? De los participantes, quien quiera intervenir, que intervenga. Yo creo que en este caso, ¿no? Sara puede, por lo que planteaba el proyecto. Il Museo di Vallarta es una pura iniziativa ciudadana. Se provo a parlare italiano, ¿se comprende? Piano? Ok. Es más fácil para mí responder a las preguntas. A Sesto San Giovanni non ci sono iniziative dirette dei lavoratori, ma a Sesto San Giovanni non ci sono più fabbriche attive, lavoratori attivi, o meglio, c'era la Alstom, una ditta francese che produce treni, sì, ok, la Alstom estaba in Sesto, però a Cerrado c'è stato un tentativo di lotta dei lavoratori con la FIOM, CGIL, e c'è stato un tentativo di mobilitazione, di mobilitare la popolazione con strumenti nuovi, con spettacolo, però è stato molto piccolo, molto ridotto, molto poco, molto poco. Noi abbiamo provato a seguire un po' la FIOM, ha seguito molto la FIOM, ha cercato di sostenere anche con video sui social network, però era una lotta, erano pochi con una forza enorme della Alstom
e è stato molto, molto duro, e non sono riusciti. Gli altri lavoratori sono ormai disgregati, sono da soli, sono molto soli. C'è un tentativo del sindacato, il sindacato ci sta provando, ma è molto difficile, molto. A base il barrio obrero de Milano, donde está la base Milano y la ex Ansaldo Milano, no hay población obrera, no hay más población obrera, porque es un barrio gentrified, aburguesado, yo creo, okay, totalmente aburguesado, totalmente. No hay, yo vivió en este barrio algunos años, pero io misma ho lasciato quel quartiere, perché era impossibile, troppo caro, è solo moda e design, solo moda e fashion, design, es aburguesado totalmente. Los otros obreros también, los otros ciudadanos también. No, mínimamente, aprovecho la cercanía. Creo que lo he dicho antes también. Hay algunos, el caso es exactamente igual, hay algunos intentos, eso en lo que me he saltado, pero ya me enrollaba demasiado y es de las cosas que he dejado estar. Algunas pequeñas experiencias que pueden, yo las clasificaría, pero claro, me lo permito yo desde mi subjetividad, decir que son desde arriba. Puede ser desde bases sindicales que algunos conocéis, de fundaciones, de comisiones, principalmente de comisiones. Puede ser de algunas asociaciones de antiguos jubilados. Aquí lo interesante es que los jubilados de la Ría han dejado sus fundaciones, que nunca funcionaron, y se han tirado a pelear contra el gobierno por las pensiones. Incluso en el verano. Y esto es algo que no he dicho antes, que tiene que ver con la memoria, no tanto con el conocimiento, pero ves las fotos en la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao y dices Comité Sindical de la Balco, Comité de Altos Hornos, sus mujeres, los hijos y demás, ¿no? Claro, mucha gente, mucha gente. Es toda una lección moral, por cierto, pero claro, es otro terreno que no es el que yo he trabajado. Y las pequeñitas cosas micro siempre funcionan en estos términos cultural, alternativo, allí tiene una denominación el Gasteche, las casas de juventud, que son de juventud y de quien quiera que sea, no falta que sea joven. De hecho, habitualmente no lo son jóvenes, ya cada vez más mayores. Y sí que tienen algún tipo de experiencias, pero muy pequeñas, muy pequeñas. Es la diacronía, lo he dicho antes, creo que se entiende, es un tecnicismo un poco estúpido, pero se entiende bien, ¿no? Miramos con ojos de un tiempo, otro tiempo, con otros agentes, con otros sujetos. Es otra vida. De todas maneras, esta tarde la primera mesa, que se inicia a las 4, precisamente será la intervención de personas vinculadas. Ya. No, digo para la gente que quiera saber que después habrá toda una mesa de debate entre representantes de asociaciones de extrabajadores, extrabajadoras. No solamente añadió una información que Rubén participó en un instituto de movimientos sociales y esos movimientos sociales tienen una derecha cooperación con el sindicato de mineros y tú dices de arriba, pero esta universidad es donde yo vengo, es de la primera universidad en la Cuenca de Rúa, en los 60, una estrecha cooperación con el sindicato de mineros y también de metalúrgico. Stefan Berger, el director del movimiento sociales, realmente lanzó varios proyectos en este año, exactamente porque se va a cerrar la última mina en diciembre 18. Hay un proyecto de 200 voces de mineros de historia oral que a iniciativa del sindicato se van a realizar. En este año hay muchos eventos sobre esto y tengo, gracias a este instituto y gracias a la iniciativa de Stefan Berger, que realmente está muy metido en esta historia, en esta problemática del cierre de las mineras. Pero yo realmente me dediqué a esta historia del Fordismo de la cuenca y tengo que decir la situación, la primera información del cierre de Bochum era en 2004
y finalmente el cierre se realizó en diciembre 14. Y eso no me dediqué en mi presentación, pero ahí tenemos 10 años de lucha, lo que también enseñaste tú en la cuenca de Asturias, que finalmente hay muchas iniciativas también junto con el Teatro de Bochum, y se lanzó un proyecto desde abajo, This is not Detroit, por eso estoy aquí, porque vengo de Zaragoza. Había un proyecto europeo de 2 años con trabajadores de Gliwice, de Polonia, de Elsmeport, de Inglaterra, de Zaragoza, para discutir su situación y también de crear obras de teatro, de música en esto. Pero también hay iniciativas junto con el Teatro de Bochum para la memoria de los trabajadores en este campo. Hay muchísimos ejemplos, pero hoy nada más me dediqué a mis 50 entrevistas orales que hacía yo, pero hay que también ver la posibilidad en noviembre quizá también de mencionar esta obra importante, This is not Detroit, realmente para comparar las situaciones con el quiebre del Fordismo aquí en Europa. En el caso asturiano, la verdad es que si miramos a los trabajadores directamente como protagonistas de la recuperación de la memoria obrera, son poquísimos. En realidad, que yo conozca, hay 2 experiencias y son dinamizadas por muy poca gente. Una en la cuenca minera, un grupito de 8 o 10 exmineros que efectivamente restauran patrimonio y organizan jornadas anualmente y trabajan muy activamente en la memoria de la minería. Y otro pequeño grupo en Gijón trabajando en la memoria de las industrias del barrio obrero por antonomasia de la ciudad y de los astilleros, que produjeron un documental, varias exposiciones y una ruta guiada reconstruyendo los espacios desaparecidos. Pero estoy hablando en total no llega a 2 docenas de personas en Asturias probablemente, que tienen una labor que realmente se refleja en resultados, no solo una pequeña inquietud o una preocupación. Yo creo que eso tiene relación también con el carácter traumático que esta pérdida tiene y con el carácter reciente que tiene para ellos. Es decir, hay una sensación de derrota, de trauma. Todo lo que suena a musealización, en principio, es mal recibido porque es un poco como levantar acta de la derrota y del fracaso, y necesitan un tiempo para reciclar ese sentimiento. Y, bueno, pues probablemente una cierta sensación de que esa derrota convierte el pasado en inservible, ¿no? Es decir, que la idea de que el futuro va a venir por las nuevas tecnologías o por no sé qué, y entonces tenemos que olvidarnos de eso. Una idea bastante absurda, pero comprensible en un contexto de trauma. Y en cambio, lo que sí constatas es muchos hijos de esta gente que tuvieron oportunidades de estudio, que tienen nivel cultural y que son creativos. Hay muchísima vida cultural en la cuenca minera, por ejemplo, en una zona de declive con un paro juvenil del 40-45%, hay muchísima vida cultural. Se hacen muchísimas cosas en muchos géneros y pasa lo mismo en Gijón. Y estos hijos creadores culturales están recreando la memoria obrera. Claro, no es su memoria ya, es la memoria tal como ellos la están reconstruyendo y con el sentido que ellos les están dando. Este último videoclip es fruto directo, es decir, es un hijo de un minero comunista expresando la frustración y la desesperación, y lo veis, está construido con paisaje de vivienda obrera, ruinas industriales, un cementerio y un arrebato ludita final, ¿no? Yo sí que querría añadir una cosita breve, que en la cuestión de, bueno, Mercé, una de las personas que está vinculada, ¿no?, a la recuperación, precisamente a través de iniciativas, aunque hubieran finalmente sido negociadas con la empresa, ¿no?, con la Alstom precisamente, de mantener un elemento de referencia memorial y de memoria obrera a través de la fundación, que hay representantes aquí, que esta tarde intervendrá alguno, de la Maquinista Terrestre y Marítima y también de Macosa, de Construcciones. Como eso, pues está, como bien sabéis, el caso de Pegaso, de SEAT, es decir, hay una serie de comunidades de memoria obrera que en el caso de Barcelona en particular, también en otras comarcas catalanas, han tenido un papel activo, importante. No en vano lo de la calle que mencionaba esta mañana Uriol, ¿no?, sobre la calle del movimiento obrero. Esto es resultado de una presión hecha por una buena parte de estas entidades de memoria obrera, también por las vecinales,
pero ahí están, porque ayer quien intervenía, por ejemplo, en el acto era Carles Vallejo, que es el presidente del Memorial de los Trabajadores, Memorial Democràtic de Trabajadores de SEAT, ¿no? De los trabajadores de SEAT. Es decir, que sí que hay un papel. Ahora bien, yo creo que hay un problema compartido entre asociaciones de extrabajadores y extrabajadoras y nosotros, como queramos llamarles, como científicos, sociales, académicos, pero sabiendo que detrás de cada compromiso científico, social y académico hay un compromiso cívico y por eso nos dedicamos a esto y nos dedicamos a algo que dé mucho dinero, líneas de investigación, becas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la cuestión de la dificultad de la transmisión. Yo insistía en mi intervención sobre este hecho, ¿no? Es decir, que hay un problema real, no solo en cuanto a los formatos, sino a los mecanismos de la transmisión sobre esta memoria en cuanto a valores y principios que puede tener eso. Desde luego, no para hacer un intento, yo creo que un poco patético, de repetir, porque la historia nunca se repite, ¿no? O soy de los que pienso que nunca se repite, ¿eh? Es decir, la historia siempre se da con maneras, manifestaciones y contextos distintos. Bueno, pues nos vemos esta tarde, si os parece bien.